Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día lunes 2 de diciembre. Estamos en diciembre y ustedes pueden ver, a ver si pueden mostrar que estamos con adornos navideños, como corresponde, esperando esta Navidad que a todos nos gusta. Vamos a hablar de un tema que empieza a tomar cada vez más fuerza y que obviamente es un tema tremendamente importante para el país y yo diría un tema tremendamente complejo que está hoy día en la mira de que existe una reforma, y me refiero a la reforma de pensiones. Yo creo que lo importante es partir analizando con gente que entienda este asunto para poder ir tomando opinión en relación a este tema que seguramente en los próximos meses va a estar cada vez más fuerte en la polémica pública. Voy a presentar a mis invitados esta noche. Todos tienen alguna relación o han conocido estos temas de fondo. Me refiero a Enrique Anaya, quien es abogado constitucionalista y que ya ha tenido y ha opinado sobre este tema. Buenas noches, Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Muy buenas noches. Pues gracias por el espacio y siempre es bueno retomar este tema pues cuando vuelve a aparecer la palestra pública tema de pensiones. También nos acompaña el doctor Francisco Beltrán Galindo, abogado, analista político, exministro, pero también fue presidente del Fondo Social para la Vivienda en su momento. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Es un gran gusto estar acá. Y también nos acompaña en este panel Ricardo Soriano, que es presidente del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones contra Default. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho, y gracias por permitirnos llegar a los hogares de todos los compañeros trabajadores a nivel nacional, pues, y de toda la sociedad, pues, más que todo que ya estamos empezando Navidad. Así es, importante tema para abordar esta noche. Antes saludamos que es posible este primer segmento de debate en la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, al final se instaló la comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa que va a estudiar este tema. Yo creo que lo primero que quiero preguntarle a ustedes, ¿qué debe hacer esta comisión? Porque obviamente los diputados no son expertos en este tema, ¿no? ¿Cómo abordar este tema por parte de una comisión de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo abordarlo de la manera, digamos, con mayor seriedad para que vaya, digamos, a buen término, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bueno, gracias, Nacho. Bueno, como tú dices, con todo respeto, pues los diputados no son especialistas en este tema y este tema es sumamente complejo. Y yo creo francamente que antes de que nuestros diputados comenzaran a abordar el tema, debían de existir previamente unos análisis técnicos sobre el mismo, ¿no? Y aquí quien tendría que llevar la batuta, porque quien tiene las herramientas, pues es el Ejecutivo, ¿no? Si quieren abordar este tema, abordarlo políticamente sería, digamos, prácticamente terminar complicando las cosas, me parece, ¿no? Recordemos que la comisión ad hoc tiene 14 propuestas de reforma, que van desde las más que quieren estatizar hasta algunas que es sencillamente revivir el tema del decreto 100. O sea, hay 14 propuestas de reforma. Creo que si se quiere abordar el tema, creo que tendría que ser desde el Ejecutivo, ¿no? Que existan los apoyos técnicos adecuados para que la comisión no sean análisis estrictamente, meramente políticos de querer solucionar un temita, ¿no? El tema, sino que poderlo ver en forma integral. Así que yo creo que lo que tendría que hacer el Ejecutivo es pedir apoyo al Ejecutivo. Lo que tendría que hacer la Asamblea es pedir apoyo al Ejecutivo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, yo voy en la misma línea de él. Yo creo que el Ejecutivo en teoría, es el principal responsable. Inclusive hay que señalar que ha incumplido obligaciones de la reforma del 17. Que se pensó en hacer una comisión actuarial que evaluara cualquier propuesta de reforma paramétrica que se hiciera para que no se tomaran decisiones a la loca. No se ha conformado. Hay un comité que entiendo que ahí están representados
los cotizantes y otras partes del sector social, que se ha conformado pero no funciona porque no se convoca a que trabaje. Entonces creo que el gobierno, y esto creo que la fundamentalmente responsabilidad cae en el gobierno del FMLN, que sintió como que había perdido la batalla esa y entonces al final nunca cumplió esos mandamientos que le daba esa reforma del 17, que es importante en todo lo que estamos hablando. Porque si no, empiezan a salir esas reformas de volvemos al decreto 100, hay que cambiar los parámetros, hay que hacer aquí, hay que hacer allá, que son cosas más bien buscando algunas veces intereses de los mismos diputados que ya se quieren jubilar. Pero yo creo que la cosa es mucho más profunda y más compleja. Entonces, requiere una participación decidida de los recursos que el Ejecutivo tiene a nivel de superintendencia, de Banco Central, Hacienda. Pero creo que además debe tomarse como responsabilidad importante apoyarse en expertos internacionales. Y yo aquí iría por un respaldo del Fondo Monetario y un respaldo del Banco Mundial, que en las anteriores discusiones estuvieron bastante pendientes de cómo se hacía toda la negociación, porque tenemos varios problemas metidos. Uno son el sistema del 25% de gente que cotiza ahora, es decir, la masa que trabaja, que solo es el 25%. Que trabaja formalmente. Que trabaja formalmente. Pero tenemos un 75% de gente que también se hace vieja, que también pasa trabajando 40 años y que se retira sin pensión. O sea, no está dentro del Ese sistema. tema tiene que tratarse y tiene que estudiarse, y es un tema serio. Vamos a hablar también sobre eso. Entonces yo creo que hay muchas cosas de las que hay que tocar. Ok. Ricardo, tú que estás directamente en el tema, porque representa a la defensa de los fondos de pensiones, ¿qué pedirías a la comisión ad hoc en términos de cómo llevar este tema? Bueno, primero, gracias por tener esta oportunidad y compartir pues aquí el set con grandes amigos, en el caso también pues suyo. Y recuerdo que estuvimos allá un 27 de septiembre de 2017. Así es. Que fue una noche bastante fuerte. Mire, primero nos preocupa porque el gobierno está cumpliendo como 6 meses, poco más o menos, de estar ejerciendo lo que es la presidencia. Me imagino que desconoce mucho de lo que es el tema previsional. Y el temor es, y espero que no vaya a darse, lo que se previó en el 2017. Acuérdese de que el gobierno le apostó a la confrontación. La señora, pues, presidenta de la Asamblea Legislativa y a la vez era presidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña buscó la confrontación. Pero eso mismo hizo que el país cayó en un impago por el mes de mayo del 2017. Y eso no dejó de estremecer un poco, digamos, al país. Si no se hubiera trabajado fuerte, nosotros empezamos como Contradefoc allá por febrero del 2012 y allá por el 9 de junio, platicando con nuestro amigo y asesor, lo cual pues lo recordamos, fue una pieza muy importante para los trabajadores. Fue así como empezamos ya un tipo 9 de junio del 2016 y fuimos creando pues lo que al final terminamos, lo que es la iniciativa ciudadana para las pensiones. En ese sentido, muchos critican, pero si al 30 de septiembre no hubiera habido una salida como la que se buscó, bastante inteligente, hubiéramos caído en un segundo impago. Y ese sí, en el primero era por 47 millones aproximadamente. Y en el segundo, si no pagaba el gobierno, allá por 90 o 91 millones, según la ley, no le permitía a las AFP dar más certificados
previsionales. Y entonces quiere decir que ese préstamo que siempre cada 3 meses sacaba el gobierno, no lo hubiera dado las AFP apegado pues a lo que es la ley. Entonces, ¿qué pasa? No hubieran habido pensiones ni para octubre, ni para noviembre, ni para diciembre. Y quizás a unos pagos Al final para el mismo ISFA, como también pagos o salarios o aguinaldos para empleados públicos. Le digo, la cosa iba a ser tremendo. Ok. Entonces, Por lo tanto, ¿no fue una reforma como se hubiera querido? no logramos todo lo que se nos daba digamos, la idea, la esperanza, pero sí se caminó bastante, porque cuando nosotros empezamos con este hombre, no había información, nadie nos daba. Buscamos a Fundaungo, buscamos a Funde, buscamos a la UCA y a mucha gente más, y la asamblea peor. Ya. Entonces la superintendencia, quien estaba, el superintendente, nos dio bastantes ideas y creo que valió la pena, pero los señores diputados, le digo, se están tropezando. Ellos no tenían que estar creando comisión ad hoc. Primero, que ellos son los que aprobaron la reforma de la ley el 28 de septiembre del 2017. En lugar de exigirle al gobierno o a las autoridades del Banco Central y a la misma superintendencia a que se trabajara fuerte en lo que era el comité de riesgo. Lo logramos con el superintendente anterior. Nos fuimos a una segunda ronda y lo logramos constituir el 28 de agosto. Y hasta el 17 de octubre el comité de riesgos se reunieron. Desde ahí hasta febrero tuvieron una media charamusca, dijeron que hasta en septiembre. Y la señora superintendente no ha convocado, por más que ha hecho nuestro amigo representante de los trabajadores en el comité de riesgo, no se ha podido llevar a cabo. Pero viene todavía algo más peor. Dijo el señor presidente del Banco Central que todo estaba bien. Y se le olvida que falta todavía el comité de actuarial. Entonces quiere decir, nosotros le dijimos en una conferencia de prensa el 28 de marzo del presente año, y le hicimos el llamado a la asamblea que no va a que estuviera haciendo comité, ¿va?, o esas comisiones, confundiendo a la población, y que es muy delicado, ¿va? Eso está como igual al niño, que primero se pone los zapatos y después se pone los calcetines. Ok. ¿Va? Entonces le digo, ahí sentimos nosotros ¿Hay temas pendientes de la reforma? Hay falta, hay un poco de irresponsabilidad. Ok. ¿Toca ir al corte? Sí, toca ir al corte. Vamos al corte y volvemos en 2 minutos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI Ahorro y Crédito, que ha iniciado la construcción de su centro financiero en la zona oriente del país. En 2020, COSAVI iniciará operaciones en San Miguel. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. COSAVI Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. A ver, me interesa, digamos, tocar, no podemos tocar todos los temas, son temas bastante amplios, pero han habido iniciativas de todo tipo y tú dijiste, digamos, desde las que quieren ir a un sistema estatal hasta, digamos, otras de menor dimensión. Pero se puede cambiar el sistema porque todos estamos hablando de reforma, pero el FMLN está hablando de cambiar el sistema, digamos, de la ley que sostiene el actual sistema, simplemente hacerla desaparecer. Sí. ¿Se puede? Pues es desde una perspectiva, digamos, aquí me voy a poner el chaleco de abogado, que de todos modos nunca me lo puedo quitar, ¿no? De economista. Es decir, que es un tema de debate, ¿verdad? Porque tenemos un sistema donde cada uno de los afiliados somos propietarios de ese dinero. Y por lo tanto, si se cambia el sistema, si se estatiza, prácticamente es una expropiación de ese dinero. Entonces, por lo tanto, sería un tema de debate. Yo te puedo asegurar que al menos si se intentara, espero que no, toco madera, aunque esta no sea de verdad, pero si se busca un sistema directo o indirecto de estatización, aunque ya hay muy pocos casos, pero ya ha habido reversiones de ese tipo, por lo menos es un tema que este servidor lo llevaría a la sala de lo constitucional para saber si nos pueden quitar a los trabajadores el dinero o no y que pase a nombre del Estado para que el Estado lo administre. Es un tema de debate. En realidad, sí, es un tema de debate. Ha habido países, por ejemplo, Argentina revirtió su sistema y terminó estatizándolo. A los 3 años se lo habían acabado ya de todo el sistema, ¿no? Y en algunos países ha habido reversiones, sin embargo, francamente, digamos, es un tema de debate si puede o no cambiarse de un sistema donde el propietario somos los trabajadores, porque recordemos que el sistema de previsional en El Salvador es privado no porque lo administre un ente privado, es privado porque los trabajadores somos dueños de cada cuenta de ahorro previsional, de cuenta de ahorro individual para pensiones, por eso es privado, no porque lo administren las AFP, veamos que es el que ponen ahí el monstruo, todo. Es privado porque los trabajadores somos dueños de ese dinero. Y tan somos dueños, por ejemplo, que hoy en día, ¿no? En virtud de la reforma del 2017, pues los trabajadores con ciertas condiciones, en 2 años ya lo va a poder hacer, en 3 años lo va a poder hacer ya todas las personas, pues pueden retirar el 25% de ese dinero, pues es decir, con la obligación de reponerlo, pero es para reponerlo para sí mismo, ¿no? Entonces sí sería un tema de debate. Por eso, insisto, es un tema muy complejo. Nacho, y te quería decir algo, y digamos, ya que lo que mencionaba Ricardo, una de las cosas que me preocupa, digamos, cabal, cuando se hace esta comisión y que aparecen dando así todo, es que ahora los mismos diputados, como dijo Ricardo, que aprobaron la reforma en el 2017, hoy dicen ellos que fue un parche. Y yo te lo digo, cuando ellos dicen que fue un parche, a mí lo que me preocupa es que eso está demostrando que no tienen ni idea de lo que aprobaron en el 2017, porque la reforma del 2017 no es un parche. Fue un mecanismo, digamos, que le estaba dando sostenibilidad a todo el sistema. O sea, cambió muchísimas cosas. Te comento, digamos, hace un par de años, una consultora colombiana, Mercer, hizo un análisis y dijo, mira, la reforma, wow. Me recuerdo que hablaba con uno de los consultores y me decían a mí, mira, impresionante, me dice, que hayan abordado, me dijo, 4 o 5 temas esenciales, cotización, la creación de los comités, me decía, la posibilidad de retiro, me dijo, en Colombia, me dijo, no logramos abordar tantos temas de una sola vez, me dijo, y tenemos que ir uno por uno porque nos da temor, me dice, impresionante que los hayan abordado. Y yo le decía, sí,
para que los diputados no querían abordar el tema, pero ante el riesgo de incurrir en otro impago, pues lo aprobaron. A mí lo que me preocupa es que si hoy ellos mismos dicen que lo que hicieron fue un parche, me parece que no saben lo que Yo estaban diría haciendo. otra cosa, son los mismos diputados que nos recetaron bajo intereses el Por dinero que supuesto. tomaban de la AFP, ¿no? Así es, son, O sea, son eso los, sí que es importante. son los mismos diputados. Ajá. ¿Se puede revertir el sistema? O sea, revertir se puede, pero el costo es altísimo. Es lo que dice ahí don Quique, es decir, no pueden confiscarse las propiedades privadas. La confiscación es el hecho jurídico por el cual el gobierno le quita la propiedad a los ciudadanos y no les da nada en favor. Eso no se puede hacer, eso está prohibido. O sea que pasar las cuentas individuales al gobierno sin una contraprestación cierta y de valor actual no existe. Entonces lo que puede hacer el gobierno es expropiarlas, porque tiene que reconocer que son cuentas de propiedad de cada una de las personas que tienen esas cuentas. ¿Puede el gobierno administrarla manteniendo la propiedad de los fondos de cada uno? Puede administrarla, claro, pero tiene que reconocerle el derecho al ciudadano. Así es que el problema, ¿para qué quiere el gobierno los fondos? El gobierno no los quiere porque las AFP lo están manejando mal. El gobierno los quiere para hacer uso para su caja política del presupuesto. Si toda la discusión del 2016-2017 era que el ministro de Hacienda necesitaba los 8.000 millones del fondo de aquella época para financiar toda la gestión política del FMLN de allí hasta las elecciones. Esa fue la discusión de fondo. No fue que el sistema estaba mal o no fue. Entonces, hubo que hacer arreglos para aliviar la excusa del ministro de Hacienda de que la presión fiscal era muy alta. Pero realmente lo que estaba detrás no era pagar mejores pensiones, no por el lado del gobierno del FMLN, eso nunca fue la intención. La intención fue cómo es posible que hayan 8.000 millones allí y yo, gobierno del FMLN, no puedo tomarlos para mi política de tener otros 40.000 empleos políticos ahora, más. hay una realidad que es la baja pensión, ¿ya? La baja tasa de retorno que se dice. Sí, pero esa tiene Ahora, otras explicaciones. Espérame, Nacho. Esa sí, tiene eso, otras explicaciones. sí. Una de las explicaciones es la rentabilidad. Y la rentabilidad, hay que ponerlo claro, es un problema de la tasa de interés que han pagado el mayor usuario de los fondos de pensiones, que es el gobierno. Los 10 años del FMLN, el gobierno le pagó a los trabajadores 1.5% de tasa de interés, cuando los accionistas de los bonos europeos le estaban pagando 6, 7, 7.50. Es decir, es increíble que a los más pobres del país un gobierno socialista del FMLN le haya dicho: yo le voy a confiscar las rentabilidades de sus ahorros. Esa cosa no se quiere poner sobre la mesa, pero ya lo dijo el Diario de Hoy también, ya lo han dicho otros expertos. Son alrededor de 4.000 millones que le deben al fondo de pensiones. Si el fondo de pensiones tuviera esos 4.000 millones, la pensión fuera entre 30 a 40% más alta de lo que es ahora. Yo creo que estamos de acuerdo. O sea, sin duda, el gobierno fue el peor socio que ha tenido los que estamos en los fondos de pensiones. Pero ¿podrá el gobierno revertir ese hecho pagando eso que debe, eso que no pagó? En el corto plazo lo veo difícil. Lo que puede hacer es, y entiendo que es parte de la propuesta, es una lógica de irlo corrigiendo en un periodo de 20, 30 años. Pero hay que corregirlo. Ahora, en el corto plazo, para resolver el problema de las pensiones en el corto plazo, habrá que buscar otros mecanismos. Porque sí es cierto que hay personas que se están saliendo con pensiones muy bajas, derivadas de esto que estoy hablando y de otras cosas más de carácter técnico que el gobierno, otra vez el gobierno, no ha querido cumplir, como es unas reglas paramétricas de la inversión. Entonces, si esas cosas no se hacen en la integralidad de lo que requiere, las pensiones van a seguir siendo bajas. ¿Se puede mejorar las pensiones? Por supuesto. ¿Dentro del mismo sistema? Se puede, dentro del mismo sistema. Se puede mejorar. ¿Mejorar sustantivamente? Yo diría que entre un 20 a un 30% se puede. Más. De lo que ya tienen. Ricardo, cuando el FMLN dice que quiere cambiar el sistema y llevarlo a un sistema de Estado de reparto, ¿qué piensa?
quizás fácilmente uno puede ver la historia. Cuando estuvo el gobierno, pues, llamémosle de Arena, tuvo la habilidad de estar retirando un 10% del monto de la cotización de los trabajadores, pero estaba pagando allá cerca del 6.25 de intereses. Cuando vino el gobierno de cambio y entró el señor Funes, empezó con el 10%, pero allá por marzo del 2012 engañó al pueblo. Todo aquel que tenía 107 de pensión, los trabajadores, lo pasó a 207. Y le aplaudieron, pues ya eran $100 más. Pero vino él muy hábilmente, en lugar de estar retirando el 10%, retiró el 12%. Y nos bajó el interés a 1.20. Lo que ya dijeron acá, el gobierno pagando hasta el 9 llegó a pagar en bono o en letes, poco más o menos, llegó un momento. Pero en ese sentido, le digo, el gobierno pues ha sido un mal administrador, y lo que quería el gobierno era estatizar, pero si no hubiéramos hecho ese trabajo arduo, le aseguro que muchos de esos millones estuvieran en Nicaragua. Porque era lo que quería, pues. Y continuó también Sánchez Serén con esa misma tesis, pero en ese campo, le digo, hay muchos trabajadores que no se ponen a analizar, y quizás, yo no sé, si los señores diputados quieren dar un gancho político, ellos quieren reengancharse, muchos de ellos, porque la ley les exige como partido y el mismo Tribunal Supremo Electoral, de que tienen que hacer sus elecciones primarias. Entonces ellos quieren continuar, pues, va. Por otra parte, la historia, ahí está el IMPEC, en el IMPEC está el Ministerio de Trabajo, yo creo que está el de Hacienda, ahí está GEPIN, está el sindicato del mismo IMPEC. Quiere decir que cuando nació el IMPEC, por allá por 1975, automáticamente era un arbolito de Navidad, va, con chibolitas y luces a colores. Le daban dinero para comprar casa, le daban préstamos personales, les daban vehículos, daban para compra de todo, transporte y todo. Entonces se pusieron las pensiones con el techo de los 90, que el 80, que el 60. Entonces se acabaron el dinero. ¿Va? Entonces quiere decir que critican a veces a la AFP o a otras entidades, pero nosotros decíamos, bueno, si los trabajadores del sector privado no tuviéramos ese capital a través de las cotizaciones, el IFA ¿cómo hubiera hecho? Tipo 2016, 2017, 2018. Si le debe el IFA a los trabajadores, porque le vienen pagando casi 3 meses atrasados. Y le digo, el caso del IMPEC, está palpable que también quebró. Entonces, ¿para qué le digo volver a repetir donde ya hay malas experiencias y el gobierno no pierde? Si ellos se van, si quien pierde es el trabajador, lo que quedamos. Entonces, en ese sentido, pienso, le digamos, de que lo que los señores diputados están haciendo, yo quizás me atrevería a decir, en felicitar al presidente Nayib Bukele, que está terminando estos 6 o 7 meses, y ha dicho que hay una reserva por ahí de 21 millones. Entonces, ya que tiene los 21 millones, ¿por qué no se lo pasa en abono a lo que nos debe? 17.000 millones deben. 17.000 millones debe el Estado. Debe el Estado al FOP. Al Fondo de Obligaciones O Provisionales. sea que las cifras están cortitas. ¿Ah? Son Mis cifras 17.000 están millones. 17.000 millones. Pero viene otra más. Tienen derecho las alcaldías,
Pero le digo, hay mucha fuga y desorden administrativo, y yo creo que esa millonada que les van a dar en enero a las alcaldías, si es cierto que al gobierno le interesa ayudar a los trabajadores y los señores diputados, y es más, quizás los gobiernos no tienen la culpa. Ellos lo que hacen es elaborar proyectos, los presentan a la asamblea. ¿Quién es más culpable? ¿El que elabora el proyecto o quien lo aprueba? Para nosotros es la asamblea, los señores diputados que han estado durante todos los movimientos de reforma. Entonces le digo, en ese campo nosotros como trabajadores del sector privado estamos trabajando, vamos a ir trabajando y no queremos caer, le digo, en esas falsas promesas, y que los señores, les hacemos un llamado a los señores diputados que sean responsables y que no estén dándole a tort con el dedo a los trabajadores, porque ponen en peligro la estabilidad. Yo le digo, si los bancos internacionales que están en el país no vivieran de los impuestos, de los intereses, ya se hubieran ido. Entonces quiere decir que, ¿cuál es el pecado? Que esté una administración que ha dado señales de honestidad, y le digo, tienen derecho cualquier empresa, en ese sentido de apoyar lo bueno que está, que se le haga algunos ajustes. Estamos de acuerdo, que es muy distinto. Pero no debemos llegar a la confrontación o todo o nada. Ya, vamos al corte, volvemos rápidamente. Hay un tema también sobre esto mismo, que es el planteamiento de algunos de poder retirar fondos cuando el trabajador lo necesite. Es un tema también un poco polémico que me gustaría tener la opinión de mis invitados de esta noche. Ya volvemos. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Recibe fácil y seguro tus remesas familiares en Fede.vecino del Sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos que la distancia solo fortalece los lazos de afecto y apoyo. Aprendimos a reconocer el trabajo y esfuerzo de quienes nos formaron. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Pago de remesas familiares, una razón más para usar la familia de productos y servicios del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Otro tema que se está discutiendo en estos momentos, que varios diputados han planteado cosas similares, tiene relación con la posibilidad de que el trabajador pueda pedir. Yo sé que ya en la ley existe una posibilidad, pero aquí se quiere ampliar mucho más
a que el trabajador pueda, si tiene un problema familiar, si tiene una enfermedad, pueda pedir parte de eso, de lo que tiene en los fondos. Y hay otra, digamos, el caso de la diputada Lynn Romero, que dice una devolución de un 100% del saldo si la persona llega a la edad requerida, pero no tiene el saldo suficiente para una pensión. O sea, que nada quede, sino que todo se pueda sacar. Te comento, todo eso, esos temas, digamos, se plantearon durante las discusiones del 2016 y del 2017. Y en las iniciativas ciudadanas para las pensiones valoramos muchísimas opciones, porque se hicieron, no sé cuántas fueron, 4 o 6 sesiones, ¿no?, de trabajo con multiplicidad de organizaciones. 14, está ya. Imagínense. Y digamos, por ejemplo, del retiro, te comento, ya la ley permite que sin dar ninguna explicación se puede retirar el 25% bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Tiene que tener cuánto tiempo? Por lo menos 10 años de cotización. 10 años. 10 años de cotización. Y en estos momentos va siendo, digamos, gradual, tal. Digamos, ya en el 2020 se dio 5 años, ya en el 2022, ya cualquier persona que tenga 10 años, ¿verdad?, sin dar ninguna explicación, puede retirar el 25%, pero tiene que reponerlo después. Sí, pero se repone a él mismo. Para él mismo, o sea, o sea, la gente ahí no está pagando. Vamos a ver, eso es genial porque tú no tienes que dar ninguna fe de crédito ni nada, o sea, no es un préstamo, no estás pagando intereses ni nada. Nada, no hay fiador, no hay ningún requisito, no es un préstamo. Es un retiro de tu propio dinero con la obligación que tú lo repongas, ¿no? Y si no lo repones, pues simplemente retrasas tu tiempo de jubilación hasta un máximo de 5 años. Y hay otros supuestos de gravedad también, donde sí se puede retirar una mayor cantidad. En estos momentos no tengo, digamos, el detalle, pero eso que se está proponiendo, ya hay supuestos. El tema que ha propuesto la diputada Romero, de que si no lo cumple, entonces lo pueda retirar, se analizó y todo. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando alguien no ha cumplido, digamos, todos los requisitos para jubilarse, lo que sucede es que le aparecen, retira todo. Antes así estaba previsto antes, lo retiraba todo. Vamos a ver, le aparecen amigos y parientes e hijos, y esa persona en 3 meses se lo ha acabado. Se lo ha acabado el dinero que retira. Entonces hoy la ley, ¿qué es lo que prevé? Y se charló mucho. Digamos, beneficios económicos temporales, beneficios que no es exactamente una pensión, pero permite que ese dinero la persona pueda irlo recibiendo, digamos, de a poco. Pero además de eso, la gran ventaja es que para mientras esa persona tiene el derecho de acceso a la salud en el Seguro Social. Entonces, eso que está proponiendo la diputada es regresar a lo anterior, que se vio que no era beneficioso, porque no hay una cultura de ahorro en este país, porque además de eso los sueldos son bajos, por lo tanto tampoco hay una cultura de ahorro. La gente retira el dinero, se lo entrega, vamos a ver, en 3 meses esa persona se ha acabado prácticamente ese dinero, ¿no? Entonces ya queda totalmente desprotegida, sin el dinero, y como no está jubilada ni tiene los beneficios económicos, no tiene derecho a Eso se discutió, y claro, ya después la gente decía, no, mire, pues que no, como que no le debía de haber retirado, ¿verdad? Como que mejor me lo hubieran dado por poquitos, no tal. Entonces, todos esos temas sí se discutieron durante los debates del 2016 y el 2017, Nacho. Y las soluciones que se plantearon, me parece que son las correctas, pues, o sea, las personas cuando no hay una cultura, digamos, de ahorro, cuando no hay una cultura de educación financiera, te vas a gastar el dinero de a poco y no piensas que el día de mañana lo vas a necesitar, no piensas que el día de mañana te vas a enfermar, hasta que ya lo están viviendo en el día a día. Te dice, mira, por ejemplo, yo tengo muchos amigos abogados, digamos, ya personas mayores y todo, que me dicen, como abogados de libre ejercicio, me dicen, pues chica, qué pena que nunca ahorré, dice, y que nunca me inscribí en el seguro. Dice, porque ahora todo lo que ahorro, dice, se me va a decir. Yo no sé, chicos, si creo que el diputado Sabla está proponiendo retirarlo cuando quiera la gente, partiendo de la base que el fondo es, porque ahí también hay una cosa, o sea, el fondo es del trabajador. El fondo es del trabajador. Bueno. Es del trabajador, pero condicionado. ¿Se puede descondicionar? Se podría, pero ahí se denaturaliza la función de la seguridad social. Constitucionalmente hay que equilibrar el hecho de la propiedad privada del fondo con el cumplimiento de la seguridad social. ¿Y qué busca la seguridad social? La seguridad social busca que una persona, aunque tenga 90 años,
tenga acceso al servicio médico, que aunque tenga 90 años esté recibiendo una pensión que le dé la dignidad necesaria para vivir. El problema es que si se saca el dinero cuando uno llega a los 65 años, si uno es un genio financiero, probablemente lo va a agarrar, lo va a invertir y va a ganar mucho más de lo que puede ganar en el fondo de pensiones. Pero ese sí uno es genio financiero. Ese uno si cada es millón. el caso de lo que dice el colega, lo que va a pasar, yo ya conozco varios casos que de repente salen primos, salen hermanos, salen novias, salen hijos, y en cuestión, no de 3, de 6 meses, y a veces menos. Conozco una gente que lo fue a sacar al banco, había una red de ladrones, los vigiaron como se menciona normalmente, llegaron al pasaje de su casa y ahí los estaban esperando y les quitaron todito sus ahorros. Entonces, todo el esfuerzo que él de alguna manera hizo se quedó ahí, fuera. Y ahí ya no hay más pensiones, ya no hay más pagos, ya no hay seguro social. Entonces, yo creo que hay que compensar eso, esa seguridad jurídica de que yo soy el dueño. ¿Es una propuesta populista? Yo creo que sí, y es muy peligrosa. Es decir, por ejemplo, ese mecanismo existe en el fondo de retiro del BID, por ejemplo, en Washington. Pero estás hablando que son ejecutivos con PhD, con estudian, con asesores financieros. Y ellos, en la mayoría de los casos, los que se van a quedar en Estados Unidos o que se van a sociedades que no tienen alta rentabilidad, prefieren que el seguro les vaya pagando poco a poco. Porque a no ser que, como te digo, si son genios financieros, pueden agarrar el dinero, lo invierten en fondos de la bolsa o en fondos de inversión y pueden llegar a ganar mucha plata. Pero tienen que ser genios para eso, y de eso no hay muchos. Entonces, lo más sensato para una familia es que se quede garantizada de por vida. Ahora, en Aquí los lo que casos, falta, porque hay casos extremos de una persona que tenga una enfermedad terminal. Claro, esa persona lo que tiene es un flujo garantizado. Si tú una enfermedad que terminal no debería está pensando en 20 años de poder jubilación. usar. Sí, pero ojo, la pensión no es solo para ella. La pensión va también a sus sobrevivientes. En el caso de El Salvador va Para darle ayuda. Y si hay hijos incapaces, van a cubrir los hijos incapaces. o sea, menores de 20 años. No es un tema que porque yo tengo cáncer, yo me muero y me gasto todo el dinero y hay que ver a mi viuda y mi hijo que tiene un problema de ser un niño down o lo que pueda hacer que tenga que ver quién le resuelve el tema. Entonces, yo creo que esto tenemos que verlo en una perspectiva más integral de la familia. Entonces, como te digo, puede haber casos que haya que poder sacar más dinero del fondo de pensiones. También debería, yo he insistido mucho en otras veces, en que deben haber otros productos, como por ejemplo la renta vitalicia, que le permite a uno tener una mejor renta, pero garantizado que muerto uno, ahí termina la cuestión. Pero eso se discute con la familia. Ok. ¿Estás de acuerdo con los anticipos? Lo que dice el diputado Sabla, nosotros le agradecemos al diputado Sabla porque hubo un momento, ya por junio del 2017, que solo el voto de él faltaba para que la niña Lorena Peña se peinara con peines de oro, y él ayudó a pararlo. Tenemos también al doctor Rodolfo Parker, que ayudó, porque ya por el 23 de diciembre del 2014, lo que hemos presentado con el doctor Enrique Anaya, al hacer lo constitucional, se llevaron como 18 meses y resolvieron dándonos poco más o menos la razón y diciéndole al gobierno, actúe. Pero se necesitaba el apoyo en la Asamblea. En ese sentido, siento de que es que lo que él plantea, que se retiren todo el dinero, eso le llamamos ponerse la pistola en la cabeza, con que aún los que no alcanzan los 20 o 25 o 30 años de cotización y se van por la vía asignación, O sea, que es la devolución del todo. entonces ahí hay 3 opciones: lo compartimos en parte, o dígame cuánto quiere mensual, o lo quiere retirar todo. No, lo retirar todo.
¿Eso existe en la ley? Sí, está. Y se lo dan todo. El siguiente día es el problema. Ya. ¿Va? Entonces, lo que dicen acá, ¿va? Pueden pasar a un... ¿Para quién existe eso? ¿Perdón? Y es más, ¿Quiénes pueden optar a Y esa? los del Seguro Social, los que todavía están bajo el sistema público. Ah, ya, el anterior sistema. pero el problema es que el sistema público con el sistema privado, así fácilmente le digo, si alguien tiene $2,000 bajo esta modalidad y lo va a retirar, solo le da el 10%, el IMPEC o el Seguro Social. El 10% le da. ¿Cuánto es el 10% de 2,000? Lo demás se pierde. 200. En cambio, con la AFP le está dando un 40, un 50, hasta un 60. Les lo dan todo. ¿Va? Porque alguien que Le dan tiene... todo. sí, En alguien la que AFP tiene... sí, en la AFP se lo dan todo. Alguien que tiene 20,000 ahorrados, le está dando como 18,000. Y en cambio, 20,000 ¿cuánto le darían? Como 2,000. Entonces, por otra parte... ¿Por qué no le dan el 100%? Le dan el 100%. Por Ah, otra le dan el parte, 100%. Le dan el por 100%. otra parte, que casi pega con lo que quiere supuestamente el diputado, pero eso le llamo, lo está llevando hacia la muerte, porque el dinero ya explicaron acá, y el dinero en las manos, o bajo el petate, o está en el banco, siempre se saca. Y esta otra cosa, si uno pone $100 en un banco y llega a los 6 meses, ya no tiene $100, porque los intereses que le va a cobrar todos los meses será siendo más pequeño. En cambio, le digo, con la cotización en la empresa privada es diferente. Entonces, por otra parte, Ya. Tengo tiempo. te digo, de que eso le digamos no casi pega con la similitud que nosotros logramos el 25%, ¿va? Pero le queda todavía la parte del ombligo pegado en que puede ir trabajando, él sigue pagando, y es más, nosotros logramos que no subieran los 5 años, que eso fue duro. Las señoras iban a pasar 5 años a 60 años, y de 60 a 65 años. O sea que se logró varias cosas. Lo que pasa es que quizás la culpa es que nosotros no hemos tenido el tiempo o la visión de dar a conocer todo lo que se logró. Ok. Y lo otro es lo que nos quitaron los señores diputados y los asesores, porque quedaron muchas cosas que ahí quedaron durmiendo los justos allá en la Asamblea Legislativa. Ok. Eso es lo que debiera de tocarse. Todo lo que nos han quitado pero no están inventando, salvo. Ok, yo te voy a pedir, porque tengo una corta hora, que me mandes ese tipo de cosas para yo tocarlo más adelante con los señores diputados y recordarles cosas que están pendientes, que no todas las tenemos en la cabeza. Vamos al corte y ya volvemos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
Vamos con Francisco Bonilla para saber qué dicen los amigos televidentes sobre este tema esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Dice el señor Minero Ramos, toda reforma o cambio de sistema fracasará si no se inhabilita al gobierno a tomar dinero de las pensiones. Los políticos deben de aprobar las propuestas técnicas sin meter mano en la reforma o nuevo sistema. Los políticos hacen fracasar todo lo que tocan. Dani, los cotizantes y pensionados están en un dilema. Las AFPs es un sistema que los está matando de hambre o los matará de hambre, pero no pueden confiar en el Estado, ya que parece que solo desean ese dinero para usarlo como caja chica. Rafael Godoy dice, con este tema de AFP, según dice el doctor, son 4.000 millones que debe el gobierno a las AFP y entonces no se podrá pagar con el sobrante del FOP que dice el presidente Bukele, pregunta el señor Godoy. Adonai Mejía dice, el mejor sistema de pensiones es el solidario, como el que tenía INPEP, que no estaba quebrado como lo dijo Arena, plantea Adonai Mejía. José Franklin dice una pregunta a los panelistas. ¿Es viable que se cree un fondo con un porcentaje de las cotizaciones y este se invierta en proyectos, APP, a socio público-privado, y que pudiera generar una rentabilidad para los afiliados que quieran participar, que sería una rentabilidad extra a las AFP? Y dice René Castellano, ¿por qué pagar administración de nuestros fondos si ya existen los bancos que pagan por guardarnos el dinero? Y el señor Frank Berrío dice, pues me parece que la gente está en su derecho de hacer lo que quiera con su dinero. Para eso trabajó, para eso ahorró. ¿Qué le importa a las AFP si las personas se gastan el dinero al siguiente día? Ese dinero es de ellos, es su decisión. ¿Quiénes son las AFP para cuestionar? Pregunta el señor Berríos. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, ¿quién quiere empezar? Es que comienzo con un par de ideas. Uno, definitivamente la modalidad de invertir los fondos de pensiones en proyectos rentables ya está previsto en la ley. Si lamentablemente es que el gobierno prácticamente al obligar a emitir los SIP, entonces casi todo se invierte obligatoriamente en los certificados de inversión y entonces se lo lleva el gobierno. Y no hay suficientes proyectos en el país, ¿no? Que hay necesidades para financiarlo, pero se podrían perfectamente. Inclusive te voy a comentar que las AFP, a través de ciertos mecanismos pues que la ley lo autoriza, invirtieron y han dado muy buena rentabilidad, tanto en el aeropuerto de Panamá como en la ampliación del canal de Panamá. Es decir, y está generando muy buena rentabilidad. Entonces, para hacerlo para proyectos para el país, está y se puede perfectamente. Y lo que dice el último, con Ciudadanos sobre que se acaba, como ya decía Chico, es que hay que equilibrarlo, hay que garantizar la seguridad pública. O sea, y no es que el Estado, no son las AFP las que deciden si se gasta el dinero o no, es una previsión de ley. Bien es cierto que cada cotizante cada afiliado, somos dueños de nuestra cuenta de ahorro, pero para decirlo en jerga jurídica, es un derecho de propiedad que tiene ciertas restricciones, es un derecho de propiedad que solamente se va a poder ocupar dentro de las condiciones que señala la ley. Y eso es perfectamente viable, ¿no? Es como cuando a ti te dicen, y en el país es peor todavía, porque no sé, tú eres dueño de un terreno, y resulta que de repente le dicen, fíjese que eso es de interés cultural y por lo tanto ya no puede sembrar ahí absolutamente nada, no lo puede tocar ni nada. Ahí lo que correspondería es indemnizarlo, porque bien es cierto que es el derecho de propiedad, pero está sujeto, digamos, a una restricción. O la gente que es dueña, digamos, de un edificio de interés cultural y todo, no, mire, no lo puede tocar, no le puede cambiar la fachada, no le puede hacer nada. Bueno, sí, es un derecho de propiedad, pero sujeto a ciertas restricciones. Lo mismo en este caso. Cada uno de los cotizantes somos dueños de nuestro dinero, pero eso está por ley, es un derecho de propiedad que está sujeto a ciertas condiciones, que en este caso es que solamente puede utilizar ese dinero para las pensiones. Chico, Ricardo, ¿quién quiere? Bueno, yo quizás solo para cerrar el mío, eso de lo último que menciona aquí, que veamos el caso de alguien que dice, mire, yo me voy a farrear el dinero, lo voy a sacar porque es mío, y a mí qué me importa. Lo saca, se lo gasta. El problema es qué pasa después que se lo gasta. ¿Cuántos años más va a seguir vivo? Pues será unos 10, 15, 20 años más. Y en esos 10, 15, 20 años más, ¿quién lo mantiene? ¿De cómo come? ¿Quién le paga los hospitales? ¿Cómo lo hace? Entonces puede ser que haya gente que tenga resuelto eso. Y para ellos sea lógico decir, yo agarro el dinero y me lo gasto.
Pero esa no es ni por cerca la mayoría. La mayoría de las personas han vivido de su salario, tienen su salario, tal vez tendrán su casa ya pagada y si agarran ese dinero se van a quedar sin nada para la seguridad social suya, de su mujer y ya no se diga para el tema de la salud. Entonces yo sí creo que sería demasiado irresponsable dejarlo ir todo completo para que cada quien decida lo que haga. Ricardo. Nomás decirle de que por lo menos en este momento están pagando a partir de enero a diciembre, el 3% de interés está pagando el gobierno. Y logramos que lo pagara tanto lo que debía como incorporando lo nuevo. Por otra parte, yo repito que esos 21 millones que dicen que están, puede servir para toda aquella gente que quiere que le mejoren su salario o su pago de pensiones. Y por la otra parte, que el gobierno pague mejores intereses, que merme, ¿por qué no hace un préstamo? Ningún gobierno ha hecho un préstamo para pagar a los trabajadores. Solo prestan para cubrir gastos. Al final, a los 5 años, los gobiernos se van. El pueblo sigue pagando ese préstamo. Y le digo, no nos pagan las cotizaciones y el dinero que tenemos ahorrado los trabajadores. Y ahí el gobierno no ha puesto ni 5. Entonces, en ese sentido, está incumpliendo lo que dice también la Constitución de la República, que también el gobierno es garante. Pero aquí es al contrario. Aquí es de cuidarnos, le digo, de los malos gobiernos que hemos tenido. Y eso que le van a dar a FOA, sí le digo, sirviera de un colchón para que abonaran o hicieran una buena política. Pero lo otro es que el gobierno ponga a funcionar el comité de riesgos. Esos son indicadores que son buenos. Y la otra es el comité, digamos, actuarial. Okay. Sin esos instrumentos, le digo, es una farsa, o es que alguna gente está interesada políticamente de dañar la imagen al gobierno que tenemos en este momento, o algunos políticos desesperados, le digo, están tratando de confundir a la gente y que no hay estabilidad. Lo que queremos es tener una buena Navidad para todos los trabajadores y en ese sentido entrar a un nuevo año, pero no así en la forma convulsionada, porque es muy peligroso. Gente, le digo, de pensión digna, lo dijo el año pasado y lo han vuelto a decir. Miren cómo empezó en Nicaragua. Nosotros pasamos un conflicto y no podemos estar cayendo a más conflictos donde, le digo, nadie va a querer poner la cabeza. Bueno, le agradezco que hayan estado esta noche. Este tema es bastante grande, tiene muchas cosas que obviamente no alcanzamos a hablar esta noche, pero que creo que es importante en los próximos días seguir retomando el tema para que ustedes tengan mayor conocimiento sobre eso. Alguien dijo la AFP, Yo creo que hay un problema ahí porque la AFP no mandan. No, es la que, ley es la que hacen esa otros. es que, vamos a ver, políticamente cuando el tema es complejo tú necesitas poner un monstruo, tú necesitas poner un ave negro, un enemigo. Entonces suena a AFP y se lo pones ahí. Bueno, todo de todas maneras que tienen que decidir son los diputados de la Asamblea Legislativa y el gobierno que también tiene, digamos, que ver este asunto. Y a ver cómo queda esto. Sí. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias. Encantado, Chicos, muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.